Bueno, ya estamos aquí. Listos y puntuales para comenzar nuestra clase de hoy. Interesante y también muy complicada. Esta va a ser una de las sesiones quizá más entretenidas, yo diría, porque no hay que verla como complicada, entretenida. Vamos a hacerla entretenida, puesto que la insuficiencia cardíaca y las valvulopatías van mucho de la mano, pero vamos a tratar de que esto se haga de una manera divertida y al mismo tiempo aprendamos a hacer nuestro diagrama de conocimiento para completarlo. Les recuerdo tener por ahí ya lista su libreta de monito para hacer monitos, una libreta grande. Yo tengo aquí esta chiquita. Para que hagan su monito junto conmigo, de modo que les sirva a ustedes para que repasen o aprendan los conceptos que vamos a estar trabajando aquí. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos al pizarrón. Y bueno, aquí en el pizarrón ya habíamos visto un poquito todo esto que vimos aquí. ¿Se acuerdan que ya revisamos esta parte? Y hablábamos de los daños en la función de bomba, donde también tenían mucho que ver las valvulopatías. Ayer vimos lo de la conducción cardíaca y hoy nos vamos a enfocar a la insuficiencia cardíaca. Y bueno, vamos a tomar nuestro diagrama ya hecho del corazón. Si ustedes quieren hacerlo, yo les recomiendo calcarlo o dibujarlo o hacerlo. Y en esta ocasión lo vamos a poner aquí en medio. Vamos a activar nuestras herramientas. Vamos a poner el título, insuficiencia cardíaca. Creo que el término no tiene mayor explicación, pero si lo quisieran o si el profesor les pidiera, defíname qué es la insuficiencia cardíaca. Recuerden que ustedes lo pueden poner a la izquierda, a la derecha o en medio. Yo lo voy a dejar en esta ocasión aquí en medio. Si el profesor les preguntara qué es la insuficiencia cardíaca, bueno, pues pueden definirlo como la incapacidad. Y así, capacidad del corazón para bombear sangre. Si quieren verlo así como de una manera simple, pónganlo por aquí, pero en realidad se le ha llamado insuficiencia cardíaca a toda la incapacidad que tenga el corazón para bombear sangre, tanto derecha como izquierda. Bueno, vamos entonces a tomar nuestro lápiz y vamos a poner primero la circulación arterial en rojo. Vamos a poner, si quieren, un diagramita aquí. Vamos a ponerle un título aquí, arterial. Y vamos a poner otro abajo que le vamos a llamar venosa. Nada más para fines de rotulación. Bueno, vamos a tomar entonces esto y luego el color rojo y vamos a ponerlo con una línea gruesa. Bueno, ustedes saben que la sangre que viene de las venas pulmonares, que son estas, no quiere pintar mi. Es que está por encima. Muy bien. Creo que necesitamos ponerlo diferente. Vamos a tomar primero unas. Ok. Tenemos que dibujar por encima de él. Ahora sí. Ok, vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí. Ya está. Arterial va a ser entonces la rojita y la venosa la vamos a hacer como azul. Muy bien, ya está. Entonces tomamos nuestro diagrama. Lo mandamos atrás. Vamos a ver. Necesitamos pintar por aquí. Así. Bueno, vamos a ponerlo un poquito más retirado. Ahorita lo acomodamos. Vamos a ponerlo así. Entonces recordemos que la sangre venosa que viene del cuerpo. A ver, vamos a hacer un pequeño movimiento aquí. Vamos a tomar de nuevo este. A ver, vamos a tomar este.
porque no nos quiere dejar dibujar él. Vamos a tomar este. Vamos a tomar este y lo ponemos acá de nuevo. Vamos a quitar este. Vamos a borrar todo esto. Todo esto porque nuestro monito nos está quedando como no queremos que nos quede, ¿verdad? Bueno, entonces tomamos ahora sí de nuevo este, lo vamos a poner aquí en medio. Vamos a ver si ahora sí nos permite pintar o que se ve a través del diagrama. No nos deja. Que estoy haciendo mal. Ok, ahorita continuamos entonces. Yo lo que quería era ejemplificarles que en estos diagramas, por lo regular, necesitamos ponerlos o hacer los dibujos que nos corresponden aquí. Vamos a desbloquearlo. Ya está. Bueno, vamos entonces a poner algunos señalamientos. Primero vamos a poner de este lado la insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a ponerla así. Porque la insuficiencia puramente derecha o puramente izquierda, en la vida práctica no lo vemos tanto. Lo que vamos a ver va a ser la llamada insuficiencia cardíaca global. Entonces, del otro lado vamos a poner la insuficiencia cardíaca izquierda. Así. Bueno, si ambas cosas fallan, esto se llamará insuficiencia cardíaca global. O sea, ambas cosas fallan. Ok. Lo ponemos aquí. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a borrar esta raya para que no nos salte después. Ya la tenemos. Entonces, decíamos, vamos a marcarlo con la sangre. Cuando sale la sangre de la aorta, sale por aquí. Pero hay que pintarlo con rojo. Ajá. Entonces sale por aquí y se dirige a todo el cuerpo. Ahorita van a ver que se pierde la imagen, pero ¿qué sucede con esto? Bueno, vamos a quitar este dibujito y vamos a hacer nuestro propio dibujito. Déjenme quitar esto entonces. No nos deja pintar bien. Entonces vamos a dejarlo aquí como un modelo. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dibujar. Ok. Recuerden, no se estresen si no les sale. Siempre son gajes del oficio que a veces no nos quieran quedar bien las cosas. Bueno, entonces tomamos nuestro negro y vamos a dibujar nuestro corazón entonces. Vamos a hacerlo a nuestro modo. Que nos quede como queramos que nos quede. Recuerden que no se preocupen si no les queda así como el del dibujo. Bueno, no importa. Vamos a poner más o menos aquí. Tomen este como modelo y entonces vamos a dibujar aquí el ventrículo derecho. ¿Qué tal? Así. Si se fijan, lo estoy haciendo más o menos basándome en mi modelito que vemos acá. Bueno, y aquí, bueno, nos está diciendo que pintemos la aorta. Vamos a pintar la aorta. Ya está. Una aorta media rara, pero ok. Y aquí en medio vamos a poner a nuestra arteria pulmonar. Vamos a tomar nuestra goma de borrar para quitar algunos detalles que nos estorben, como este, por ejemplo. Ajá. Volvemos a tomar nuestro lápiz. Y ahora sí, y ahí pueden ver entonces que la arteria pulmonar, bueno, se une con este, ¿no? Muy bien. Y acá sale la arteria pulmonar hacia el pulmón derecho y esta va hacia el pulmón izquierdo. Y aquí, bueno, ustedes pueden ver que salen las arterias que van de la aorta. Ajá. Que son las carótidas. Muy bien. Vamos a ponerle aquí. Se ve muy cuadrado.
Bueno, ok, y esta va hacia abajo. Y sigue yendo hacia abajo. Vamos a pintar entonces aquí. Aquí recuerden que viene una estructura gruesa. Aquí vamos a poner una valvulita. Ahorita la borramos y vamos a poner el ventrículo de izquierdo, un poco grande, y nuestra aurícula izquierda. Ya está. Y de este lado, bueno, ustedes saben que aquí adelante pues se encuentra la vena cava superior y de este lado viene la vena cava inferior. Y de este lado vienen pasando las arterias pulmonares provenientes del pulmón, que se dirigen a la aurícula izquierda. Entonces, tenemos estas acá. Vaya. Recuerden que no les preocupe mucho qué tan bonito les quede su corazón. Aquí lo importante, vamos a quitar esta parte de aquí. Aquí lo importante es que entendamos todos estos conceptos que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos a ponerlo así. Bueno, ya está, miren. Fíjense qué parecido hay entre este dibujo que tengo acá y el que yo acabo de hacer aquí. Bueno, vamos a pintar con una raya roja, ahora sí, lo que viene siendo la salida de la sangre del ventrículo. Vamos a pintarlo así. Pasa por detrás. Y así. Y recuerden que por este lado entra la sangre arterial proveniente de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Y bueno, aquí tenemos una válvula importante, la mitral. Vamos a ponerla un poquito más gruesa, pero de color negro. Color negro. Un poquito gruesa. Vamos a ponerla aquí. Así. Y aquí vamos a encontrar nuestra válvula aórtica. Aquí. Vamos a ponerla aquí. Vamos a marcarla un poquito fuerte y esta también un poquito gruesas. Nada más para ejemplificar que aquí tenemos una válvula aórtica y aquí tenemos una válvula pulmonar y de este lado tenemos una válvula tricuspidia. Bueno, al ratito vamos a hablar de las válvulas. Ya tenemos. Entonces, este es el recorrido. Ahora vamos a tomar el azul. Ya saben que la sangre entra por las venas cavas proveniente del cuerpo, pasa por la aurícula y sale a través de la arteria pulmonar hacia ambos pulmones. Bueno, de este lado vamos a hacer un dibujo, así muy sencillo. Si ustedes quieren ponerlo un poquito más grueso, vamos a ponerlo en azul para que se parezca. Vamos a ponerlo nada más así, como un esbozo. Ajá. Recuerden que este se va a llamar el circuito pulmonar. Este va a ser el circuito pulmonar. Vamos a unirlo aquí. Vamos a ponerle así circuito porque es el que va a recorrer todo el pulmón. Y del otro lado en rojo, vamos a hacer algo muy parecido, pero vamos a hacerlo con la aorta. Entonces, en este caso, ponemos así. Vamos a hacer algo muy parecido. También, pero de este lado es el circuito corporal. Bueno, vamos a dejarlos así y vamos a poner circuito pulmonar. Ahorita vamos a ver por qué necesitábamos determinar claramente esto. Vamos a ponerlo aquí. Y a este le vamos a llamar el circuito corporal. Corporal. Así. Perfecto. Ya lo tenemos. Entonces, recordemos, el corazón es un músculo. Entonces vamos a ponerle algunas indicaciones de que es un músculo, así fuertes. Vamos a ponerle unas rayas pequeñitas por aquí, unas fibras pulmonares, perdón, unas fibras musculares. Recuerden que este es un músculo, pueden ponérselas así también. Nada más son insinuaciones para saber que este es el músculo. Así pueden poner una raya larga y luego unas cortitas aquí. O bien pueden ponerlas así. Nada más para indicar que esto es músculo.
Póngale cuantas rayas ustedes quieran. No importa. Recuerden que todo el corazón es un músculo. Músculo cardíaco. De hecho, a veces algunos lo llaman así, el músculo cardíaco. Llénelo de rayitas, puesto que el músculo cardíaco es el que se encarga de la función de bomba. Bueno, entonces, si tenemos una incapacidad para bombear sangre, entonces, si quieren decirlo más rimbombosamente, pueden decir la incapacidad del miocardio para contraerse con eficiencia. Muy bien, si lo quieren así como que quieren impresionar a su profesor. A ver, jovencito chatito, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? La incapacidad del corazón para bombear sangre, profe. Pero dígamelo de manera científica. Es la incapacidad del miocardio para bombear o para expulsar el contenido sanguíneo de las cavidades cardíacas hacia los circuitos pulmonar y circuito corporal. ¡Wow! Eso sí, muy impresionante. Pero en realidad, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, la insuficiencia cardíaca, como es la incapacidad, va a tener que ver con las contracciones cardíacas. Entonces, vamos a poner aquí unas flechitas. Vamos a necesitar algunas flechitas. Entonces, recordemos, cuando el corazón se contrae, va entonces a hacer la expulsión. Vamos a poner aquí un poquito gruesa. Entonces, esta es la contracción. Le vamos a poner el nombre correcto, sístole. Pongámosle así. Vamos a poner chiquitito para que nos quede bien. Esta es la contracción. Y esta es la izquierda, pero también se contrae la derecha, el ventrículo derecho. Entonces, hay una contracción sistólica. Y cuando el corazón se relaja, entonces a esto se le llama diástole. Relajación. Diástole. Ya ustedes han oído hablar mucho de esto, pero ¿por qué es importante conocerlo aquí? Hay una relajación en diástole tanto del corazón izquierdo como del corazón derecho. Ya está. Entonces, recordemos cómo funciona nuestro corazón. Primero hay sístoles auriculares para pasar sangre a los ventrículos. La fortaleza del miocardio está en los ventrículos, porque estos son los que tienen que bombear la sangre a los circuitos, al circuito pulmonar y al circuito corporal. Cuando la sangre sale por aquí, por la aorta, vamos a ponerlo una flecha grande, va a enfrentar, ahora sí vamos a ponerle una delgadita, la llamada resistencia. Resistencia arterial. Entonces, para poder bombear la sangre, el organismo tiene que vencer toda la resistencia del circuito arterial corporal y tiene que vencer también la resistencia del circuito venosa. Porque acuérdense que en los pulmones tenemos, cuando el corazón bombea la sangre venosa hacia los pulmones, pero también estas arterias tienen resistencia, pero esta es una resistencia quizá un poquito menor. Entonces podemos tener una insuficiencia cardíaca del lado derecho que nos va a afectar todo el circuito pulmonar y tenemos una resistencia arterial izquierda o una insuficiencia cardíaca izquierda que nos va a afectar todo el circuito corporal. Entonces vamos a ver primero el lado derecho. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué sucede con la
con la insuficiencia cardíaca derecha. El circuito venoso. Vamos a quitar esto. Estas dos líneas vamos a quitarlas de aquí. Estas. Vamos a moverlo del lugar. Acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sale la sangre. Tomamos el azul. Bien, recuerden que viene por la arteria pulmonar, hacia este circuito. Vamos a ponerlo grueso. Viene a este circuito. Este circuito tiene una resistencia. Pero si existe insuficiencia, la sangre va a empezar a estancarse aquí. Entonces, el primer fenómeno, estancamiento de la sangre sanguíneo. Pero a esto le vamos a llamar pulmonar. Este es el primer fenómeno que vamos a empezar a observar. Debido a que la función de la bomba es muy lenta, aun cuando la resistencia sea menor o sea la misma, ¿sí? Vamos a ver que la sangre se comienza a estancar aquí. Bueno, si aumenta la resistencia, también aumenta el estancamiento. Recuerden que la resistencia es que esta parte del circuito se opone al flujo de sangre. Y si el pulmón, a pesar de estar bien, todo el circuito pulmonar tiene aumentada la resistencia, la sangre se va a estar estancando. Entonces podemos decir, mayor resistencia igual a estancamiento. ¿En qué enfermedades podemos ver este estancamiento? Enfermedades pulmonares que aumenten las resistencias. Entonces, muchas de las enfermedades pulmonares van a ocasionar insuficiencia cardíaca derecha. Ahorita no las vamos a mencionar. Entonces ya tenemos resistencia e incapacidad del músculo para contraerse. Entonces todo el flujo que vamos viendo aquí aumenta. ¿Cómo se ve esto en la clínica? Bueno, lo que vamos a ver es que si todo vamos a ponerlo con flechas chiquitas, todo este estancamiento en el pulmón comienza a aparecer y es todo el circuito pulmonar, vamos a ver salida de líquidos al espacio intersticial. Se va a empezar a salir el líquido porque el flujo de sangre es muy lento. Entonces vamos a ver aquí edemas. Edemas. Pueden ser pulmonar o pueden ser edemas que desde acá, al aumentar esta resistencia de regreso, pueden estar ocasionando edemas periféricos. Esto es lo primero que vamos a ver. Las otras cosas que vamos a ver son esos edemas de todos los circuitos venosos. Entonces vamos a ver hepatomegalia. Entonces todos estos llamados circuitos venosos. Podemos ver hepatomegalia, donde hay una gran cantidad de venas ahí. Salida de líquido, ascitis, en el abdomen. Y vamos a ver algo que de acá arriba, vamos a ponerlo acá arriba, comienza a llegar cuando la sangre tiene, aunque no tenga oposición por la gravedad, esta resistencia o esta incapacidad de enviarlo nos va a ocasionar la ingurgitación yugular. Muy bien. Entonces, ya tenemos que todos estos síntomas van a ser sugestivos de una insuficiencia cardíaca derecha. Como les comenté al principio, no siempre vamos a ver la insuficiencia cardíaca en su forma pura, pero si hay algunas enfermedades, por ejemplo, enfisema, bronquitis, que van a estar entorpeciendo el retorno venoso, más bien la llegada del flujo venoso a los pulmones, vamos a ver estos
estos cortocircuitos y van a aumentar entonces la carga sobre el ventrículo derecho. Ahorita vamos a hablar de la precarga y de la poscarga. Y esto nos va a decir qué es lo que está ocurriendo con todo esto. Bueno, ahora vamos del lado izquierdo. Aquí vamos a ver entonces la insuficiencia del músculo del ventrículo izquierdo para bombear sangre a todo el circuito corporal. Este es mucho más frecuente. Tomamos el lápiz, algo grueso y vamos a tomar el rojo. Entonces, la sangre que sale por la aorta se dirige a todo el circuito corporal. Pero también aquí recuerden que estas arterias tienen resistencia. Entonces, si el ventrículo izquierdo tiene incapacidad para bombear sangre y a la resistencia aumentada, lo que vamos a ver aquí es que la sangre comienza a regresarse y empieza a regresarse tanto por la aorta como por las arterias pulmonares y empieza también a irse hacia el circuito pulmonar. Entonces, ambos circuitos son afectados. Entonces, vamos a ver entonces que todo esto nos va a dar síntomas de congestión. Entonces, aquí vamos a ver congestión arterial. Y recuerden que si estas resistencias se aumentan, como ocurre, digamos, en la hipertensión arterial, la sangre va a estar constantemente atascándose, va a tener estancamiento arterial. Y va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurre acá. La sangre comienza a salirse. Porque al estarse estancando, vamos a ponerlo así, al estarse estancando, vamos a tener salida de líquidos. Y de nuevo, vamos a observar edemas. Cuando observamos edemas en una insuficiencia cardíaca, casi siempre nos apuntan a una insuficiencia cardíaca global. Pero si los edemas son de rápida formación en extremidades inferiores, entonces vamos a ver edemas del lado izquierdo. Vamos a pensar en una insuficiencia del lado izquierdo. Pero si vemos hepatomegalia, edemas inferiores, ingurgitación yugular, será del lado derecho. Entonces, como no puede volver a entrar la sangre aquí, vamos a ver que todo esto nos va a estar dando desoxigenación. Esa es la palabra. Desoxigenación. A pesar de estar bien, vamos a ver este problema. ¿Ven? Bueno, ¿qué es lo que va a ocasionar aquí? No solamente los edemas, también vamos a ver una serie de síntomas muy claros de la insuficiencia cardíaca. El primero es la disnea. Debido a que no hay suficiente sangre arterial a nivel pulmonar, lo que vamos a ver es que esa desoxigenación por la salida de la sangre hacia los espacios, vamos a ver una disnea que le llaman de esfuerzo. Los pacientes tienen más dificultad cada vez que pueden o cada vez que se mueven y empiezan a tener dificultades, ¿sí? Van a tener en unos casos lo que le llamamos la ortopnea. Cambian de posición y comienzan a tener sensación de ahogo. Este es muy característico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Están sentados y les dice uno, párese y comienzan a respirar rápidamente. Y eso indica que su corazón izquierdo no es capaz de mantener ese bombeo constante de sangre. Y aquí vienen entonces todos los demás sintomatologías que vamos a tener por la falta de sangre, sobre todo en aquellas áreas críticas, como es el sistema nervioso central. Entonces vamos a tener vértigo, mareo o náusea, más bien podríamos llamarlo náusea, confusión, porque falta sangre, etc. Vamos a poner una serie así.
porque hay mucha sintomatología. Esta incapacidad entonces puede tener muchas causas. Vamos a poner entonces la causa de insuficiencias. De insuficiencia cardíaca. Y lo vamos a poner para ambos lados. Primero, hay una insuficiencia cardíaca que le vamos a llamar aguda y otra que le vamos a llamar crónica. Entonces, ponemos aquí aguda. Y abajo vamos a poner crónica. Crónica. ¿Ya está? Ya está. Bien, vamos a poner una flechita. Aquí nos conviene poner una flechita porque una de las principales causas de insuficiencia cardíaca aguda es la enfermedad coronaria, el infarto. Y esto es aparatoso. Si el músculo, voy a ponerlo con negro. Si el músculo se necrosa, inmediatamente todo el sistema de bomba falla, tanto el izquierdo como el derecho, pero el infarto cardíaco es más común en el lado izquierdo. Entonces, inmediatamente nos falla y nos va a producir lo que vemos acá como un dato de insuficiencia cardíaca aguda, que es el síncope. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca aguda debido a un infarto, esto puede ser mortal. Esta es una de las principales causas por las cuales en México las enfermedades cardíacas forman el componente número 1 de la mortalidad, las enfermedades del corazón, entre ellas causadas por una insuficiencia cardíaca aguda, por infarto cardíaco o enfermedad coronaria. Estas son las principales causas de una insuficiencia aguda. La insuficiencia crónica tiene que ver con una enfermedad del músculo cardíaco. Entonces, podemos hablar de lupus, mixoma o simplemente sarcomas. Algo que afecte al músculo, afecta al músculo. Pero si hay alguna enfermedad, por ejemplo, ¿qué nos puede dar una insuficiencia cardíaca crónica? La hipertensión arterial. La hipertensión arterial, al aumentar las resistencias periféricas, lo vamos a ver en el próximo viernes, lo de hipertensión, va a aumentar la incapacidad, la fuerza con que el corazón tiene que bombear. Entonces, como el corazón tiene que bombear, va a aumentar su masa muscular. Pero llega el momento donde esta masa muscular es insuficiente. Y aun cuando incremente su masa muscular, el corazón va a ser insuficiente. Y esto debido a la hipertensión. Entonces, los pacientes hipertensos tienden a tener disnea de esfuerzo. Y esto nos indica una enfermedad cardíaca de fondo. La hipertensión arterial está ocasionando la enfermedad cardíaca de fondo. De nuevo, sabemos que entonces esta enfermedad, primero crónica, puede volverse de repente aguda, caer en una insuficiencia cardíaca aguda por esta incapacidad del corazón. Bueno, y vamos a ver del lado derecho que todo lo que oponga resistencia, aguda y crónica. Todo lo que oponga resistencia va a ocasionar una insuficiencia cardíaca del derecha. Entonces, aquí podemos nombrar que hay algunas enfermedades, por ejemplo, el edema pulmonar,
o la neumonía. Ahorita que está de moda el COVID. Bueno, la neumonía va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha si esta neumonía se vuelve grave, porque va a bloquear todo el retorno venoso al corazón, pero también va a bloquear todo el flujo arterial que se envía al corazón. Entonces, las neumonías son una de las causas de insuficiencia cardíaca derecha. Las insuficiencias cardíacas crónicas son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en ocasiones las neoplasias, dependiendo del grado de neoplasias. Si son muy avanzadas, estas neoplasias nos van a dar una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, uno de los aspectos que siempre les parece a ustedes un poquito complicado, y a mí también, que es la llamada precarga y poscarga. Muy bien, vamos a ver aquí. ¿Dónde lo podemos poner para que nos quede bien? Vamos a cambiar esto y lo ponemos por aquí. Aquí, vamos a poner la precarga. Precarga. Esto también va a aplicar ahorita que hablemos de las valvulopatías. Precarga. La precarga es la llegada. Vamos a ponerlo con rojo. Una línea gruesa. La precarga es esto que vamos a poner aquí. Cuando la sístole ventricular atraviesa y envía, vamos a poner una raya chiquita, envía y llena de sangre, vamos a ponerlo con líneas muy delgaditas y rojas, llena de sangre. Al ventrículo, a esto le llamamos precarga. Lo que ocurre antes de que el ventrículo termine de llenarse. Entonces, es una estimación del volumen. Esto no lo podemos hacer clínicamente, se hace mediante la ecocardiografía y podemos ver que entonces es la medición del volumen, sí fue lo que dije, del volumen ventricular, del volumen ventricular. Pero en telediástole, que significa al final de la diástole, pero de la diástole ventricular. Entonces, quiere decir, la precarga es esta medición de este volumen que entra aquí. Entonces, se habla, si el volumen es mayor del fisiológico, entonces se habla de insuficiencia. Entonces, tenemos una insuficiencia de precarga. Se tiene que cargar demasiada sangre. Ahora, cuando hablan de poscarga, también es la medición del volumen ventricular, pero la poscarga ya viene siendo cuando ya tenemos esa presión donde tenemos que sacar la sangre del ventrículo. Entonces, del volumen ventricular al final o en telesístole. ¿Qué significa esto? Vamos a subrayarlos para que no lo perdamos. Precarga y poscarga. ¿Qué significa entonces? Primero, el ventrículo izquierdo se relaja y al final tiene una carga. Eso es lo que le llaman, al final de la diástole tiene una precarga. O sea, cuánto volumen de sangre hay dentro del ventrículo. Entonces, esta precarga, si es mayor, nos está hablando de una insuficiencia cardíaca. El corazón tiene que aumentar su tamaño para permitir más carga. ¿Por qué? Porque a la hora que se contrae, tiene que enviar mayor cantidad de volumen para vencer esta resistencia. Entonces, aquí tenemos, ahora sí,
La poscarga es la fuerza con la que empuja ese volumen al final de la sístole. Entonces, cuando se contrae al máximo, si esta poscarga no es lo suficientemente fuerte, nos habla entonces de una insuficiencia cardíaca. Estos son mediciones que se hacen en hemodinamia. No las podemos hacer clínicamente, pero clínicamente sí podemos ver los efectos de estas sobrecargas, precarga o poscarga que tienen los ventrículos para contraerse. Entonces, una de las primeras reacciones que va a hacer un corazón insuficiente es crecer. ¿Se acuerdan de la hipertrofia y de la hiperplasia? Bueno, en el corazón no existe una hiperplasia, pero sí puede existir una hipertrofia. Lo que hace el corazón es aumentar el tamaño de sus células cardíacas para mejorar esa contracción. Entonces el corazón insuficiente crece. Entonces se llama hipertrofia. Pero cuando, como todas las cosas en fisiología, tiene un límite. Entonces el corazón llega el momento donde ya no puede crecer más y continúa siendo insuficiente. Entonces, las personas que tienen insuficiencia cardíaca les van a encontrar a veces en una radiografía un corazón crecido. Y uno dice, ¿es izquierdo o es derecho? Si ven los aspectos clínicos, si buscan con claridad ingurgitación yugular, van a ver entonces que el lado derecho está afectado. Pero si ven edemas periféricos, disnea de esfuerzo, entonces van a ver que el lado izquierdo está afectado. Pero si ven ambas cosas juntas, entonces todo el corazón está afectado. Entonces, clínicamente no es tan complicado determinar cuando un paciente está en insuficiencia cardíaca. Un antiguo maestro mío decía, pónganlos a hacer 5 sentadillas a sus pacientes y cuéntenles en cuál de las 5 sentadillas empieza con dificultad con disnea. Entonces, la primera comienza a tener disnea, está hablando de una insuficiencia cardíaca severa. Si es hasta la segunda, moderada. Si es hasta la tercera, leve. Y si aguanta las 5 sentadillas sin disnea, entonces tiene un corazón sanito. Así nos decían los antiguos antes de la era del ecocardiograma y de las hemodinamias que existen ahora. Pero en términos generales, si te encuentras en una comunidad y un paciente te consulta porque siente las venas del cuello congestionadas y constantemente tiene dificultad para respirar, se marea continuamente, de repente pierde el conocimiento, ya te está diciendo insuficiencia cardíaca. Con mayor predominio, izquierdo. Es más frecuente la insuficiencia cardíaca izquierda, pero la derecha también juega un papel importante. Entonces, siempre van a ver una insuficiencia cardíaca global, pero el mayor impacto lo van a ver del lado izquierdo. A veces, si hay una enfermedad, un fumador va a desarrollar un EPOC que le va a dar una insuficiencia cardíaca derecha de largo plazo. Ok, bueno, creo que es lo que teníamos que platicar de insuficiencia cardíaca. Como todo, las pruebas diagnósticas son importantes. Pueden tomarle su radiografía, su electrocardiograma y sus gases arteriales que les vayan diciendo por dónde va el asunto. Bien, voy a cerrar tantito mi pizarrón y me dicen ustedes si tienen algún comentario. Mientras le doy un traguito al café. Adelante, si alguien tiene algún comentario. Y si no, pues nos vamos a las valvulopatías. Bueno, creo que no hay comentarios. Muy bien. Entonces vuelvo a mi pizarrón. Volvemos a nuestro pizarrón. Vamos entonces ahora al de valvulopatías. Vamos a ver si ahora sí nos deja escribir bien. O escribir sobre él. A ver, vamos a tomar el diagrama grande o hacerlo grande. Vamos a ver si nos deja escribir sobre él como en otros diagramas. No nos deja escribir sobre él. Bueno, no sé cuál sea el asunto. A lo mejor tengo mal algo por aquí. Ya sé lo que voy a hacer. A ver si nos funciona. Denme un segundito.
Entonces, vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Vamos a ir hacia tantito hacia atrás. Vamos a tomar nuestro diagrama, el anterior. El anterior diagrama. Este. Vamos a tomar este y vamos a sacarle una copia. ¿Dónde está? Es este. Le sacamos una copia. Ya está. Lo mandamos acá al final. Muy bien. Ahora sí, vamos a borrarle todo esto que teníamos aquí. Para que nos deje escribir sobre él. ¿Ah? Bueno. Para que nos deje escribir y podamos trabajar con él. Vamos a ir borrando lo que pusimos aquí. Todo esto. Todo esto. Todo esto vamos a tomarlo. Así. Y lo borramos. Perfecto. También esto. Todo esto también lo borramos. Que decía Bob Ross, sacarle el diablo a golpes. Bueno, vamos a sacarle el diablo a golpes. Ya está. Creo que ya quedó nuestro puro diagramita. Vamos a ver si nos deja escribir encima de él. Sí, miren, ahora sí nos dejó escribir encima de él. Bueno, pues vamos a hablar de las valvulopatías. Vamos a poner entonces nuestro título. Vamos a ponerlas entonces aquí en el centro. Vamos a borrar esto que hice aquí. Y vamos a poner lo más grande que podamos. Vamos a ponerlo un poco más grande. Porque vamos a hacer aquí algunas consideraciones. Bien, vamos a ubicar nuestras válvulas, ¿sale? Porque aquí vamos a necesitar saber en dónde están cada una de las válvulas y qué es lo que ocasiona cada una de estas lesiones. Entonces, vamos a ver primero las valvulopatías más en general. Vamos a empezar. Entonces, las valvulopatías, vamos a poner izquierdas. Aunque no me gustaría ponerlas así. Vamos a poner mitral. Válvula mitral. Vamos a ubicar nuestras válvulas. Listo. Vamos a ponerlo más o menos aquí. Y nuestra válvula mitral entonces sería esta que está aquí. Vamos a ponerlas con rojo. Y vamos a ponerlas con un rojo intenso. Esta es nuestra válvula mitral. Vamos a pintarla toda. Le ponemos una línea delgadita. Y aquí la tenemos. Bueno, la válvula aórtica, también la vamos a pintar aquí. La vamos a poner aquí. Vamos a pintar la gruesa. Ya está. Le ponemos una rayita. Ustedes pueden tomar algún diagrama de un libro. Recuerden que los libros son nuestros mejores amigos. Aunque a mí me gusta tomar un libro y dibujarlo yo mismo para que lo podamos ver mejor. Ahora vamos a dibujar aquí a nuestra válvula tricuspidia. Y ahorita vamos a hacer como un esbozo. Muy bien. Ponemos una rayita aquí. Y aquí le ponemos válvula tricuspidia.
Y nos falta pintar la válvula pulmonar acá. Le ponemos una rayita y la marcamos. Válvula pulmonar. Bueno, ya está. ¿Qué forma tienen estas válvulas? Vamos a buscar vamos a buscar unos circulitos. Aquí están. Aunque no son propiamente círculos, pero para fines prácticos nos va a servir que dibujemos nuestros círculos y les sirva también como referencia de cómo son estas válvulas. La mitral es una válvula que parece una puertita. Más o menos así. Ahora vamos a ponerle unas rayas muy chiquititas. Así. Vamos a poner otro circulito a un lado de ella. Porque vamos a necesitar saber cuándo está abierta y cuándo está cerrada. Entonces vamos a poner aquí que la válvula mitral, cuando se abre, se encuentra. Quedó muy grueso, vamos a hacerlo como más delgadito. Se queda más o menos así. La aórtica tiene una forma muy parecida a la tricuspidia. Parecen así. La tricuspidia, en cambio, tiene 3 puntas, pero son puntas muy cerradas. Y la pulmonar también se parece mucho a esta. Bueno, ya tenemos entonces nuestras válvulas. Le vamos a poner abierta, chiquita, y cerrada. Igual vamos a poner otra vez el circulito por un lado. Porque va a ser importante que veamos de manera gráfica cómo son estas válvulas. Bueno, entonces, la válvula tricuspidia cuando se abre, se ve así. Me quedo con 4 puntas. Y de este lado igual. Entonces, cuando se abre, como que se retraen. Este es un ejemplo nada más. La que es un poquito diferente es la mitral. Vamos a ver esto. Vamos a ponerle unas líneas aquí chiquititas. Pero las demás válvulas tienen mucho parecido entre sí. Bueno, aquí hay que entender algunas cuestiones de hemodinamia. Entonces, una válvula es un mal funcionamiento, una valvulopatía es un mal funcionamiento valvular. Y va a tener diferentes expresiones, porque no es lo mismo la mitral que la aórtica. Va a haber diferencias. Bueno, vamos a pintar con tantito rojo y grueso lo que ocurre aquí. Bueno, vamos a ver. Durante la sístole auricular, la válvula mitral se abre para permitir el llenado.
Recuerden algo que les he dicho. La apertura de las válvulas es silenciosa, a menos que haya un problema. No pierdan de vista eso, porque les va a decir de qué está ocurriendo cuando encuentren en un paciente lo característico de las valvulopatías, los soplos. Pero vamos a verlo así. Primero, la apertura de las válvulas es silenciosa. Entonces, la sangre que entra por aquí va a salir por la válvula aórtica y se dirige a todo el organismo. Entonces, estas válvulas se abren y se cierran de manera sincrónica. Lo mismo ocurre del otro lado. Cuando ocurre la sístole auricular, la válvula tricuspidia se abre y luego cuando ocurre la sístole ventricular, la válvula pulmonar y estas se abren y estas entonces se cierran. Entonces, esto es un complejo de que dura un segundo de abrir y cerrar válvulas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces, estamos escuchando los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos son los cierres de las válvulas. Son los cierres valvulares. Lo ponemos así. Entonces vamos a poner acá. Aquí también. Primer ruido. El primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. O sea, mitral y tricuspidia. El segundo ruido es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Bueno, no pierdan de vista esto, porque va a tener mucho que ver con lo que nosotros queremos hacer como diagnóstico. Bueno, ¿qué puede dañar? Oh, creo que se nos movió el diagrama. Ya está, así. ¿Qué puede dañar a las válvulas? Hay un montón de enfermedades que van a dañar a las válvulas. Entonces, la mayoría de las lesiones valvulares en el pasado lo veíamos debido a la fiebre reumática. Con el advenimiento de los antibióticos, ya no fue tan frecuente ver las lesiones valvulares. ¿Qué era lo que ocasionaba las lesiones valvulares? Hasta ahora lo sabemos, pero habitualmente era como una lesión de antígeno anticuerpo que tomaba como daño principalmente a la válvula mitral. Entonces vamos a tener 4 entidades que nos van a decir que estamos ante una valvulopatía. Lo primero es la estenosis mitral o tricuspidia. Vamos a poner vamos a poner aquí como una clasificación así, sencillita. Válvulas auriculoventriculares. Entonces tenemos estenosis mitral y estenosis tricuspidia. Y de las válvulas aortopulmonares, vamos a poner entonces los mismos, pero vamos a ponerles
más abajo. La estenosis aórtica y la estenosis pulmonar. Pero también en estas enfermedades, valvulopatías, también existen las insuficiencias. Entonces hablamos de una insuficiencia mitral y de una insuficiencia tricuspidia. Ahorita vamos a explicar estas. Vamos a ponerlo así. Ajá. Y lo ponemos acá. Y del mismo modo abajo. No quiso pintar, vamos a poner insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar. Vamos a recorrerlos un poquito más para arriba para que no nos queden tan amontonados. Así. Bueno, las estenosis son estrechamientos. ¿Qué sucede con la estenosis? Vamos a ponerlo ya en nuestros circulitos. Vamos a ponerle el circulito, pero lo vamos a poner, no tiene que ser en blanco, no hay de otra. A ver, ¿cómo este? Sí, así, ok. Entonces, ¿qué va a pasar con la estenosis? La válvula mitral, en lugar de cerrarse bien, se abre de manera insuficiente. Entonces, la válvula mitral, en lugar de abrirse completamente, se ve así, estrecha. Entonces, el flujo de sangre tiene que pasar por este orificio mucho más estrechado. Esta es la válvula, vamos a ponerla aquí. Cuando está abierta. ¿Cuál es entonces el problema con la insuficiencia? Vamos a poner otro circulito. Entonces a esta le ponemos estenosis. Y a esta le vamos a poner insuficiencia. Estoy tomando la mitral porque la mitral es la válvula que más frecuentemente se altera. Y ahorita vamos a ir hacia la aorta, que es la segunda. La tricuspidia y la pulmonar rara vez van a tener esas afectaciones que tienen las válvulas izquierdas. Las válvulas izquierdas tienen mayor incidencia. Entonces, la insuficiencia, cuando se abre, también esta, en lugar de cerrarse completamente, se queda abierta. Entonces podemos decir, a ver, se queda abierta. Es incapaz de cerrarse. Abierta. Entonces, la estenosis no abre suficiente. La razón por la que puede no abrir suficiente es porque hay un daño en las valvas de estas estructuras cardiovasculares. Entonces, si hay un daño en estas válvulas que son muy delicadas, cualquier situación, por pequeña que sea, vamos a tener alteraciones de la hemodinámica. Entonces, si escuchamos aquí, perdón, si vemos aquí la llegada de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo a través de un orificio más pequeño, estamos hablando de estenosis. Pero cuando existe la contracción, esta válvula
se queda abierta y la sangre se regresa a la aurícula izquierda. Lo mismo sucede con la estenosis y la insuficiencia del lado derecho. Lo mismo entonces pasa cuando si tenemos una válvula aórtica muy cerrada, que nada más se abre poco, entonces la sangre va a pasar por un orificio más pequeño. Y si esta válvula al término de la sístole no se cierra, es decir, se queda abierta, entonces la sangre va a regresar. Vamos a ponerlo con amarillo y con un tono grueso. Entonces, la sangre va a pasar por aquí. Y si regresa, entonces es insuficiencia. Si pasa por un orificio más estrecho, también va a ocasionar un flujo más alterado. Y lo vamos a escuchar clínicamente y va a ser precisamente porque todo esto va a ocasionar aumento de las presiones, aumento de presión intraventricular. Recuerden que entonces, si tengo que pasar la misma cantidad de sangre por un orificio estrecho, tengo que aumentar la presión. Y esto hace que el corazón tenga sobrecarga y la tenga en la poscarga. Entonces vamos a dejarlo aquí. Esto es lo que está ocurriendo cuando tenemos este tipo de lesiones. Igual de este lado. No las voy a dibujar para quedarnos así. Pero esto mismo que vemos aquí lo podemos ver acá con las válvulas aórtica y pulmonar, que son las que comúnmente o más comúnmente se afectan. Ya está. Entonces la válvula aórtica, vamos a ponerla bien cerrada, porque no debemos escuchar ningún ruido extra cuando tenemos este funcionamiento valvular. Entonces, la válvula mitral, perdón, la válvula aórtica debe estar completamente cerrada. Este es en condiciones fisiológicas. Entonces, lo mismo le pasa aquí cuando tenemos una estenosis aórtica. Vuelve a pasar el mismo fenómeno que con la mitral, pero aquí lo vamos a ver mucho más pequeño. No se abre lo suficiente. Entonces vamos a ver este flujo, en lugar de estar cerrado, va a estar muy poco abierto. Vamos aquí a ponerlo así. Y aquí vienen los fenómenos más espectaculares cuando hacemos auscultación cardíaca, los soplos. Soplos. Y esto es conocido desde la antigüedad. Cuando escuchamos el soplo del corazón, estamos escuchando la turbulencia del flujo sanguíneo que tiene que pasar a través de un orificio pequeño o un orificio insuficiente, que la sangre se regresa. Entonces, los soplos no son más que turbulencias de la sangre. Bueno, recuerden esto. La apertura de las válvulas son silenciosas, pero el cierre es un ruido. Y es un ruido de retumbo, de pac. Pero si escuchamos un soplo, y precisamente se llamaron soplos y se siguen llamando soplos porque parecen sonidos de aire, como si fuera aire. No son más que turbulencias del flujo sanguíneo, pero se escuchan como soplos, como si fuera aire pasando a través de un tubo. Pero esta sangre está haciendo turbulencia, turbulencia de sangre, del flujo sanguíneo. Y los antiguos clínicos, y si ustedes no tienen manera
de tener un equipo electrónico para la medición de los soplos, usen sus sentidos. Es muy característico ver los soplos, pero para esto necesitamos tener bien claro la sístole y la diástole. Hay que tener bien claras estas dos cosas. Voy a ponerlo en forma de un diagrama. Bueno, entonces decimos, el primer ruido, cierre valvular, aurículo ventricular. Vamos a ponerlo chiquito para que nos alcance a caber bien. El segundo ruido, cierre de válvulas aortopulmonares. Vamos a ponerlo chiquito. Ya está. Bueno, habitualmente cuando escuchamos el primer ruido es porque se cerró esta válvula, estas válvulas, la aórtica y la pulmonar, ¿sí? Y al cerrarse estos ruidos comenzó la sístole. Vamos a recorrerlo tantito. Comenzó la sístole, es al revés así. Comenzó la sístole auricular. Entonces, el primer ruido, se cierran estas dos válvulas. Perdón, al revés esto. Se cierran estas dos válvulas. Escuchamos el primer ruido. Pac, pac, se cierran. Aquí es la mitral y la tricúspide. Esta y esta se cierran. Y entonces, esta y esta se abren. Entonces, escuchamos el primer ruido. La apertura de las válvulas, recuerden que es silenciosa, pero las que se cierran son estas. Entonces, la sístole va a comenzar cuando el segundo ruido se escuche. Entonces, lo vamos a poner acá. Ahora sí, este es al revés, así. ¿Sí? Bueno, ya al tenerlo así, nos vamos a dar cuenta entonces que si tenemos una estenosis, vamos a escuchar el soplo durante la sístole. Entonces a este se le llama soplo sistólico. El soplo sistólico es de la estenosis. Ahora vamos a poner la insuficiencia. Aquí. Y la insuficiencia, vamos a escuchar un soplo diastólico. Porque la sangre se regresa durante el llenado del ventrículo. Entonces ya tenemos aquí nuestros soplos, el de estenosis y el de insuficiencia. Ambos se pueden, si escuchamos ambos soplos, porque podemos escuchar un soplo sistólico y un soplo diastólico, nos va a decir grave daño pulmonar o aórtico, grave daño valvular. Pero si nada más escuchamos un soplo durante la sístole, después del primer ruido, vamos entonces a darnos cuenta que lo que está dañado lo que está dañado es, o el soplo nos está indicando que hay un cierre o hay un agujero más estrecho de lo que debería de estar abierto. Entonces, el soplo se va a escuchar al principio de la sístole. Cuando pasa ese ciclo y entonces escuchamos el soplo de la sangre que regresa, entonces lo vamos a escuchar después del segundo ruido. Entonces, el soplo diastólico. Esto les va a decir en qué parte de la válvula está la mayor lesión. Por eso, cuando auscultamos los focos de auscultación cardíaca,
vamos a ver en dónde se escucha el soplo con mayor intensidad. Entonces, si lo escuchamos en el foco mitral, lo más seguro es que se trate de una lesión mitral. Pero si lo escuchamos en el lado pulmonar, entonces lo más seguro es que se escuche que la lesión sea de algunas de las válvulas pulmonar o aórtica. Ahora bien, este tipo de lesiones, la más común que van a ver ustedes es la lesión de la válvula mitral, la estenosis mitral, es la más común. Pero vamos a escuchar también el soplo de la estenosis aórtica. En segundo, el soplo de la estenosis aórtica es inolvidable. Los antiguos le llamaban en chorro de vapor. Parecía como el sonido de una locomotora. Y hay una característica que le vamos a llamar frémito a esa palpación del soplo. Si ustedes ponen la mano en la punta del corazón y sienten un pequeño temblor producto de estas turbulencias, a eso se le llama un frémito. Lo podemos palpar. Entonces, vibración en la punta del corazón. Al tocarlo. Si ustedes lo tocan, van a escuchar esto que le llaman frémito. Ya no es común de ver y aparte ya muchos de los jóvenes médicos no les gusta auscultar o dedicarle mucho rato a auscultar a un paciente. El paciente debe ser auscultado de pie, sentado y acostado para ver los cambios. Esto es lo que hace a un clínico bueno de un clínico no tan bueno. El que explore a su paciente con tiempo. Hay que dedicarle tiempo a escuchar los soplos, porque cuando los escuches por primera vez, todos los soplos te parecen iguales. Pero si te pones atención a los soplos, vas a ver que hay soplos que son protodiastólicos, mesodiastólicos y telediastólicos. Es decir, al principio, en medio y al final de la diástole. Y también del mismo modo, hay soplos protosistólicos, mesosistólicos y telesistólicos. Al principio, a la mitad y al final de la sístole. Esto requiere entrenar el oído en escuchar soplos. A veces podemos escuchar un soplo muy tenue en adolescentes. La mayoría de esos soplos son fisiológicos, desaparecen con la edad. Significa que como las válvulas aún están creciendo, pues vamos a tener este tipo de soplos fisiológicos. Son comunes en adolescentes, pero en la edad adulta no. Y en un niño que tiene un soplo intenso, sistólico, nos está hablando de un daño pulmonar, pero un daño valvular. Entonces, va a ser importante que determinemos claramente en qué parte de nuestra sístole se escucha. Entonces, para fines prácticos, una regla. Si escuchan ruidos de más, son alteraciones del ritmo, pero si escuchan soplos, son valvulopatías. No se les olvide eso. Los soplos nos indican valvulopatías, no el primero, segundo, tercero o cuarto ruido. Esos nos indican alteración de la conducción eléctrica, que está ocasionando disociación del cierre valvular. Pero si no escuchas soplos, entonces es producto del problema de conducción. Pero si escuchas un soplo, estás hablando de un daño valvular. Entonces, esto es lo que más comúnmente vamos a observar en pacientes que tienen valvulopatías. Entonces, las valvulopatías más comunes que van a ver ustedes son la estenosis y la insuficiencia. Muchas veces en la práctica las van a encontrar juntas. ¿Cómo se tratan? Esto requiere un tratamiento especializado. Incluso pues, van a ver en los libros que esto se hace a través de reemplazos valvulares. Bueno, eso ya corresponde a la cirugía cardíaca, que espero alguno de ustedes llegue a hacerla y se acuerde de estas pequeñas clases. Muy bien, pues creo que por aquí ya llegamos al término del tema de hoy, que eran las valvulopatías y las
la insuficiencia cardíaca. Déjenme cerrar entonces mi pizarroncito. Y vamos a ver si tienen por allá un comentario, sugerencia, aportación. Todo es bienvenido mientras le doy un traguito al café. Vaya, parece que no les gusta preguntar o les da pena preguntar. No les dé pena preguntar, chicos. Recuerden que no hay preguntas tontas. Cuando uno es novato, todos los médicos lo fuimos alguna vez y muchos lo seguimos siendo. Hay que preguntar cuando uno tiene dudas. Y si en caso de eso, su diagrama que ustedes hayan hecho de valvulopatías, complétenlo con algún libro de texto para que cuando el profesor les pregunta, dígame las 4 lesiones básicas de las valvulopatías, estenosis e insuficiencia. Puede haber más, hay también malformaciones en las valvulopatías, pero las comunes que vamos a ver van a ser estas 4. Estenosis mitral, insuficiencia mitral, estenosis aórtica, estenosis e insuficiencia aórtica, que son las más comunes. Las derechas son menos comunes y las lesiones de la válvula pulmonar son las más raras. Esto solamente se puede determinar por hemodinamia. Pero clínicamente, recuerden, las valvulopatías soplan. Entonces, pónganle atención a un paciente que ustedes encuentren que él no dice nada, simplemente voy porque tengo dolor de garganta y a la hora que lo auscultan, le encuentran un soplo. Y él ni cuenta se había dado que tenía un soplo. Y entonces comienza todo el estudio. A ver, sentadito, de pie, acostadito, porque le estoy escuchando un soplo cardíaco. Vamos a ver. Y le voy a mandar a hacer unos estudios para ver si se trata de un daño valvular en serio o no en serio. Muchas veces los soplos pueden pasar años desapercibidos, pero cuando son sintomáticos, entonces sí ya nos van a dar problemas. Bueno, el día de mañana vamos a ver la enfermedad coronaria, que es un tema también muy apasionante, a mí me gusta mucho, y vamos a usar también nuestro mismo esquemita, vamos a hablar de la isquemia y del infarto cardíaco, que es algo muy común. El jueves el shock cardiogénico, hipovolémico y distributivo, y el viernes el tema más amplio, hipertensión arterial. La fisiopatología de la hipertensión arterial, uno de los graves problemas de salud en nuestro país. La próxima semana vamos a comenzar con metodología de investigación temprano, a las 8 de la mañana, una clase, a las 10 la otra clase. Va a ser la misma clase, pero lo vamos a dar a 2 grupos diferentes. Están invitados a los que deseen entrar de ustedes, invitar a sus compañeros que tengan que ver algo con metodología de investigación, que la ven como muy aburrida y no saben ni para qué sirve. Bueno, van a descubrirlo cuando hablemos de esto la próxima semana, a partir del lunes a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Invitados a entrar, nada más que ya va a haber lista de espera, por lo cual si no los dejo entrar, me mandan un mensajito para darles acceso a la clase, porque esta clase es restringida. Los veo entonces el día de mañana a las 10 de la mañana con enfermedad coronaria. Si hay preguntas, comentarios, adelante. Último traguito al café. Bueno, pues espero que les haya gustado. Hoy hicimos 2 diagramas, uno de insuficiencia, uno de valvulopatías. Hay que completarlo. Recuerden que dando repasos es como el conocimiento se va adquiriendo. No siempre lo vamos a aprender a la primera vez, pero el hacer repasos de esta manera nos ayuda a divertirnos. Los espero el día de mañana con el tema de enfermedad coronaria. Muchas gracias por estar con nosotros en esta clase. Háganme llegar sus aportaciones a nuestro correo electrónico y nos vemos el día de mañana aquí en nuestra cuenta de Zoom. Buenos días y que tengan un feliz día. Hasta pronto. Luego, profe,